Voces Online Radio presenta Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Bienvenidos. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto otra vez estamos comunicados contigo por medio de este canal. Este canal que es de información académica importante, de alto nivel. Y estamos en el programa Entre Amigos. Yo soy tu amigo, el doctor Roberto Córdoba. Y te transmitimos desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, ubicados en la cabina de Voces Online Radio en la calle de Platón Sánchez, 321 en el norte de este estado. Y te transmitimos todos los martes a las 12 del día en vivo. La dirección de este programa a cargo del ingeniero Benjamín Rivera y en el audio control Alex Rivera. El COVID nos ha dejado algunas secuelas. El COVID ha hecho problemas en la sociedad y tenemos que estar cuidándonos. Recordemos que tenemos esta pandemia actualmente y debemos de seguir con las mismas medidas que se han estado proponiendo. Sana distancia, usar tu cubrebocas, en algunos lugares caretas y lavarse las manos constantemente. Evitar tener el contacto con situaciones, con áreas, con personas y no lavarnos las manos. Es importante el aseo de las manos. Y para esto hoy he invitado al doctor Jorge Ábalos Flores, compañero de nosotros, al cual le voy a agradecer su estancia aquí. Él es médico alergólogo, especialidad en la alergia y inmunología clínica. A veces, ¿qué es? ¿Alergia o infección? La importancia de tener nosotros una cavidad nasal limpia, una cavidad nasal con aseo. Jorge, muchísimas gracias por estar otra vez aquí platicando de estos temas de rinitis alérgica y alergias en los adultos y en los jóvenes, pues son de suma importancia, y ahorita con las personas que han padecido COVID y anosmia y todo esto, pues es importante. Gracias por tu estancia otra vez. No, gracias por la invitación, Roberto. Un placer estar con ustedes y, como siempre, listos para compartir lo que estamos viviendo con este reto de la pandemia. El coronavirus es un agente infeccioso que, si bien se focaliza y se manifiesta con síntomas respiratorios, es un virus que da una enfermedad inflamatoria sistémica, ¿no? Entonces, nos ha tocado pues no dejar de tener actividad clínica, y uno que ve pacientes estornudando con dificultad respiratoria, con congestión nasal y tos, pues ciertamente el virus ha llegado con nosotros. Entonces hemos de alguna forma recibido cierta inmunización en forma natural, y pues ahora sí que vamos a hablar de la experiencia propia, ¿no? De cómo se trastoca la fisiología nasal, cómo los síntomas respiratorios deben de ser identificados si se trata de una alergia o de un proceso infeccioso. Y para ello, pues sí, estamos aquí con gusto para compartir algunas innovaciones en el tratamiento de estos problemas muy prevalentes. Fíjate, se habla de todas las cosas, ¿no? De ataques sistémicos, ataques al pulmón, alteraciones en la respiración, en la percepción de olores, pero en este caso, en lo que viene siendo el COVID, que causa anosmia, que es la pérdida de la sensación, la percepción de los olores, una parte importante es conocer la fisiología de la nariz. ¿Qué podrías decirnos de la fisiología de la nariz para que la gente que nos escucha pues tenga conocimiento también de esto? Porque es algo que no se algo que no se toca, perdón. Sí, no, la olfacción o esta sensibilidad, este sentido que es tan importante para el desarrollo evolutivo del ser humano, ¿no? Filogenéticamente, el sentido del olfato nos ha permitido identificar amenazas naturales como los incendios, nos permite identificar alimentos en un estado de putrefacción, o nos permite, pues muchas veces, identificar cosas peligrosas para el organismo, ¿no? Entonces, yo creo que, como en otras especies de mamíferos, el olfato es lo primero que desarrollamos dentro de
de nuestro contacto en la vida extrauterina. Vamos a decir, una vez que nacemos, el olfato es algo muy importante y tiene una correlación muy directa con lo que es el gusto, y particularmente esta infección respiratoria está generando esa afección dentro del sistema nervioso que una vez que se da y que se recupera, muchos pacientes están teniendo desajustes neurovegetativos. De repente tienen mucha secreción nasal o tienen poca secreción nasal, hay resequedad en la cavidad oral, hay esas disgeusias o eyeusias, esos trastornos en la percepción del gusto, y hay una situación de desajuste y de desequilibrio que no es una infección tradicional, que como un resfriado, una influenza, que a lo mejor te aíslas durante 2 semanas, te medicas, te vitaminas y con reposo pues lo sacas adelante, ¿no? Aquí estamos viendo una infección que tiene el potencial de tornarse crónica, ¿no? Que dura meses, que puede durar años. Entonces, y el virus tiene estas características de letalidad que tenemos que tener mucho cuidado. Ciertamente tenemos que estar muy atentos con las medidas generales de prevención, pero también uno como alergólogo desde un inicio identifiqué que mis pacientes pues que estacionalmente estornudan o que tienen tos o congestión nasal, pues de repente ya no se permitían esos síntomas en cualquier ámbito familiar o social, ¿no? Entonces ya existía esa fobia, ese rechazo a los pacientes alérgicos. Entonces la idea de estar el día de hoy aquí es pues platicar un poquito qué podemos hacer para minimizar los síntomas, para optimizar la calidad de vida y hablar pues y preservar la función de la nariz, porque la nariz pues ciertamente filtra, humecta, calienta el aire y es algo muy importante para el buen funcionamiento de nuestro aparato respiratorio y ciertamente pues de nuestra vitalidad, ¿verdad? Porque si nos alimentamos 3 o 4 veces al día, pues cada minuto no dejamos de respirar 15 o 20 veces para mantenernos reactivos y conscientes, ¿no? Sí, fíjate, mencionabas algo que el olfato está... Y el olfato está desde que nacemos, ya que el calostro lo percibe el olor, el recién nacido. Es una parte importante de cómo el estar con una preservación, el percibir yo el olor del calostro en el seno de la madre, eso es algo que nos lleva a la supervivencia, a buscar y a buscar y a buscar. Entonces, un detalle muy importante es el olfato. Y así como tú decías de áreas de peligro, de situaciones en las cuales debemos de estar alertas, como lo hacen las especies inferiores, pues también hay el otro lado, el lado agradable, el acordarse al oler algún perfume, algún aroma. Uh-huh. Nuestra mente viaja hacia atrás inmediatamente y nos hace recordar algunos momentos bonitos. Por ejemplo, aquella gente que de repente huele algo, un aroma a café, un café que le puede recordar algún restaurante, algún viaje, algún perfume con el cual recuerdes a alguna persona, algún olor de comida que te haga viajar. Entonces, esta fisiología de la nariz, ¿cómo podemos mantenerla en buenas condiciones? Sí. Porque la nariz es algo especial. Sí, no, ciertamente yo comento que la nariz es lo primero que aparece cuando nos aparecemos en alguna habitación o nos asomamos a inspeccionar el entorno y es bien importante, a veces pues desconocemos y subestimamos su capacidad, ¿no? Entonces, pero anatómicamente tiene una estructura única, su aspecto fisiológico y la forma en que se mueven, vamos a decir, los flujos de aire y cómo estamos desarrollados para pues recibir en la parte superior, en el techo de nuestras fosas nasales, el sentido de la olfacción. Pues esto nos permite, y sobre todo recordando un poquito la histología del aparato respiratorio, que es un epitelio ciliado, cilíndrico, pseudoestratificado. Esos cilios son pequeñas partículas que se están moviendo. Son como pelitos, para que la gente nos entienda. Sí, como pelitos muy pequeños, microscópicos, que se mueven aproximadamente como unas 1000 veces por minuto, vamos a decir, y en esa situación el moco que normalmente generamos en las vías respiratorias se mueve y muchas veces se mueve en un sentido antigravitorio. Eso quiere decir que nuestra nariz no son huesos sólidos, tenemos las cavidades de los senos paranasales. Yo traje por aquí este modelo para tratar de puntualizar un poquito
cómo la nariz va desarrollándose así con la anatomía del desarrollo en la embriología, y una vez que nacen los niños también pues se van neumatizando, ¿no? Conforme nos vamos enderezando, conforme vamos respirando, se van formando pues lo que denominamos los senos maxilares, los senos, el seno esfenoidal, los frontales y los etmoidales. Algunos de ellos están prácticamente ya desde el nacimiento, pero otros se desarrollan como los senos frontales a partir de los 6 años y el seno esfenoidal. Y vean la comunicación con el oído medio. El oído medio es una ventana para el clínico. Al inspeccionar el oído, nosotros nos damos cuenta de cómo está la salud nasal, porque muchos niños que tienen problemas de otitis media o problemas rinosinusales, el inspeccionar las narinas o el hacer un examen clínico de la mucosa de la nariz, de las características de la estructura anatómica y sus variantes, nos da unas pautas muy interesantes para abordar el tratamiento. Una de las cosas de las que quiero hablar el día de hoy es la importancia de hacer un buen aseo nasal, ¿no? Algunos tipos de suspensiones como las aguas de mar han innovado con algunos tipos de agentes particularmente antisépticos y bacteriostáticos y bactericidas que de tal forma evitan las complicaciones de las alergias, ¿no? En ocasiones uno medica al paciente para resolver síntomas, para restablecer la calidad de vida y para evitar sobre todo el abuso de los antimicrobianos, ¿no? Los antibióticos y el generar pues estas cepas de bacterias resistentes, multiresistentes a todos los medicamentos que lamentablemente las podemos encontrar en los hospitales y pues un mal día pues llegar ahí por un accidente y algo y agarrar una infección nosocomial pues sería algo muy lamentable, ¿no? Entonces el advenimiento y la innovación con muchos tratamientos para el cuidado de la nariz son bienvenidos y para uno es muy importante como doctor de enfermedades respiratorias y alérgicas educar al paciente, ¿no? Tratar de mantener esa nariz permeable, que puedan respirar bien, que no estén roncando, que no haya ruidos anormales durante el sueño, que los niños se alimenten bien, ¿no? En ocasiones algo típico es pues que al agarrar una infeccióncita o complicarse la alergia, el niño entre con periodos de hiporexia, vamos a decir, que empieza a rechazar los alimentos, que no quiere comer y hay situaciones que en ocasiones al evitar esas complicaciones de las alergias permitimos pues que los niños sigan su trofismo, su crecimiento esperado. Fíjate, tú estás hablando de los niños. Estos senos que tú muestras aquí, que están para la cámara, para la gente que lo está viendo, estos senos no todos están presentes al nacer, mencionabas tú. Uh-huh. Se van desarrollando poco a poco. Así es. ¿Estos senos pueden llegar a tener alguna alteración en su formación o en su función? ¿Cuál es la función de los senos en nuestra fascia? Sí, en nuestro cráneo los senos paranasales básicamente aligeran el cráneo y le dan cierta flexibilidad a nuestro cráneo. Nuestro cráneo es realmente pues vamos a decir, una coraza que protege muy bien nuestro encéfalo, nuestros globos oculares, nuestros oídos internos, ¿sí? O sea, todo lo que es el sistema nervioso central, ¿no? Entonces es un casco de protección. Es un casco de protección, así es. Entonces los senos paranasales participan en aligerar el cráneo, en el permitir, por ejemplo, pues que nuestra cabeza tenga una mejor neumaticidad, que no sea una estructura sólida, y por otro lado, en la resonancia, en la fisiología de la voz, juegan un papel muy importante, ¿no? Entonces, y sobre todo para la función de la nariz, ¿no? Para calentar, humectar el aire, esas cisternas o esas cavidades de los senos paranasales permiten que el aire prácticamente cuando es inhalado a través de la nariz, pues sufra un acondicionamiento que pues prácticamente nuestra laringe no lo percibe, la tráquea, y en esa forma no tenemos toses irritativas y situaciones que podrían inducir un broncoespasmo o dificultades para respirar por no utilizar bien nuestra nariz. Entonces, es bien importante identificar cómo van desarrollándose porque los senos paranasales van apareciendo y una vez que están ahí, bueno, pues evitar las complicaciones. Ciertamente los colegas otorrinolaringólogos nos han ayudado en resolver aspectos puntuales de la anatomía o cuestiones de complicaciones infecciosas que hoy en día con una cirugía endoscópica nasal funcional, o sea, con cirugías a través de telescopios bastante
finos y incisiones muy precisas permiten que la ventilación de estas cavidades se lleve a cabo, y una de las cosas es pues entrando aire, entra oxígeno y permite que que esta actividad ciliar se mueva en forma adecuada, que fluyan las secreciones, y con el advenimiento, por ejemplo, de los tratamientos antiinflamatorios. Te interrumpo tantito. Estos senos adentro tienen solamente aire, no tienen ninguna secreción, porque hay veces que se menciona que tenemos una sinusitis. Sí, los senos paranasales están como el oído medio revestidos de epitelio respiratorio, o sea, sí están alfombrados, tienen ese epitelio cilíndrico ciliado estratificado, están cubiertos y hay secreción. Entonces, la secreción es muy interesante ver, por ejemplo, cuando a veces en algunos estudios o para estudiar la fisiología nasal se coloca pues una gotita de tinta china dentro del seno maxilar y se ve cómo el epitelio ciliar lo mueve en una forma antigravitatoria hacia arriba, hacia el sitio donde normalmente ventilan estas cavidades, ¿no? Entonces, sí son cavidades que producen moco. El moco tiene una función importante en la fisiología nasal, pero pues como alergólogos estamos acostumbrados a lidiar con cantidades industriales de secreción. Entonces, cuando viene una rinitis alérgica, la rinorrea es abundante. Cuando hay una sinusitis, pues la secreción ya no es hialina o cristalina, sino es amarillenta, espesa, y generando síntomas sobre todo pues de dolor, de tos. Entonces, la función normal de un seno es tener moco o líquido para mantener humedad, ayudar a la temperatura del aire que se está respirando. Así es. Cuando hay una alteración, empieza a haber complicaciones con esta secreción. Así es, sí. Y algo que sería como una analogía de un seno paranasal es pues la cavidad del oído medio, ¿no? El oído medio está comunicado a través de un ducto hacia la nasofaringe, y es una cavidad también que tiene moco, y que ese moco permite pues que la audición sea adecuada, o sea que no haya una hipoacusia de tipo conductivo. Entonces, el inspeccionar, el hacer una otoscopía neumática nos permite saber si hay alguna complicación en el oído. Entonces, los problemas de los oídos empiezan muchas veces en la nariz, ¿no? Como las alergias y las infecciones respiratorias. Y esto vienen siendo infecciones respiratorias altas. Así es, sí, la vía aérea alta es fundamental para la salud a nivel pulmonar, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tratamos bien a un paciente con rinitis alérgica, si concomitantemente tiene asma bronquial, la necesidad de tratamiento, de mantenimiento de esteroides o de antileucotrienos va a disminuir, porque esa comunicación entre la comunicación neurovegetativa o de sensibilidad, el goteo postnasal, por ejemplo, de secreciones ricas de mediadores o de agentes que inducen espasmo, que inducen tos o que inducen prurito, comezón, van a disminuir mucho, ¿no? Entonces, el paciente, cuando es alérgico, es bien importante identificar a qué son alérgicos, ¿no? Entonces, porque los pólenes no son como los aromas, ¿no? Entonces, ellos llegan y están ahí, si es el ácaro, si es el epitelio de los gatos, si es el polen del zacate de los árboles, llegan con las estaciones, llegan con cierta actividad, vamos a decir, dentro de casa o dentro de las actividades del trabajo, y hay que identificarlos, y a veces no es muy fácil identificarlos. En ocasiones hay pacientes que duermen con almohadas llenas de plumas de ganso y son alérgicos a las plumas. Entonces, una vez que quitamos la pluma y le damos un tratamiento, se olvidan de las alergias, ¿no? Entonces, esto viene siendo en vías respiratorias altas. ¿De dónde parte la vía respiratoria alta? Para que la gente que nos esté escuchando se dé una idea de lo que estás comentando tú. Sí, la vía respiratoria alta inicia en las narinas, en los orificios nasales, y termina a nivel de la laringe o nuestra cámara, vamos a decir, de la voz, ¿no? Laringe y hacia arriba, vamos a decir que es la vía aérea, alta, sí. Aquí es donde se empiezan a presentar los problemas alérgicos. Así es. Las reacciones de la mucosa para todo esto que tú mencionabas, ácaros, que son los insectos. Sí, los pequeños insectos, los pólenes, algunas sustancias que pueden tener el vello, el pelo de algún animal. Sí, o sea, la caspa, células. Sí, la caspa de los gatos, o sea, por ejemplo, la caspa de los perros, en ocasiones también
pues los bovinos y los equinos, o sea, cuando se trabaja, por ejemplo, en fábricas donde trabajan pieles, los trabajadores de talabarterías, o sea, tienen a desarrollar ese tipo de alergias, ¿no? O sea, hay gente que es muy alérgica al epitelio de los caballos, ¿no? Y a veces esa es su pasión, su afición, y pues se dificulta, ¿verdad? En ocasiones, como especialistas, llegamos a hacer tratamientos de desensibilización o de inmunoterapia para tratar de bajar esas molestias. ¿Cuáles son los síntomas que viene presentando una persona que trae esta fisiología nasal alterada? Muy bien. Los pacientes alérgicos particularmente se caracterizan por el prurito, la comezón nasal, los estornudos, generalmente matutinos, en ocasiones en salva, que son repetitivos, la congestión nasal y sobre todo una rinorrea o escurrimiento nasal que puede ser anterior, un catarro que lo percibimos hacia el exterior, o un catarro que es posterior, que es como una carraspera. Entonces, esos son síntomas de alergia. Cuando existe el antecedente epidemiológico de que alguien estuvo enfermo o que a lo mejor tuvimos contacto con alguien con una infección respiratoria y traemos fiebre y traemos malestar general y hay ese antecedente epidemiológico, pues pensamos en un resfriado común o en una infección respiratoria. Hoy en día, dentro de la anamnesis o del interrogatorio de nuestros pacientes, siempre preguntamos cómo está el sentido del olfato, si están percibiendo bien los aromas o no. Entonces, cuando ya hay hiposmia, muchos pacientes con alergia, con rinitis crónica, van perdiendo en ocasiones el sentido del olfato y traen cierta, vamos a decir, discapacidad sensitiva en ese sentido. Pero los tratamientos, por ejemplo, cuando utilizamos un medicamento antialérgico nasal, que esta es una atomización más fina y que se administra regularmente durante las noches, yo habitualmente el aseo de la nariz lo recomiendo más después del baño diario y es un aseo que permite, vamos a decir, mecánicamente ayudar en las funciones fisiológicas del barrido que hace, por ejemplo, los cilios, el estornudo, la tos, para limpiar. Pero hay algunas sustancias que traen aditivos o que traen complementos con agentes, vamos a decir, más viricidas o bacteriostáticos y que permiten y evitan las complicaciones de índole infeccioso, ¿no? Entonces, es bien importante tratar al paciente de una forma regular, educarlos también para mantener el aseo nasal. Yo creo que hoy en día vamos a evolucionar, así como tenemos un aseo en nuestra cavidad oral con regularidad 2, 3, 4 veces en el día, el aseo nasal yo creo que es algo, y sobre todo ante la pandemia de COVID y viendo que las fosas nasales pudiera ser un reservorio, vamos a decir, de estos virus y pues los... Fíjate, se menciona que con el COVID hay una lesión, una pérdida de la percepción del olfato. ¿Qué es lo que se viene alterando por este tipo de enfermedad? Bueno, generalmente... ¿Se altera a nivel local lo que es la mucosa, las terminaciones nerviosas ahí, o es a otro nivel? No, yo creo que es una lesión de tipo nervioso, ¿sí? O sea, las lesiones, por ejemplo, el virus genera cambios hay múltiples receptores para el virus que pueden estar a nivel del epitelio respiratorio, en epitelios pulmonares, y es el sitio de entrada de los virus a las células. Pero a nivel nervioso también yo creo que estamos por aprender mucho, pero uno dice, bueno, ¿cómo se afecta el sentido y cómo después, por ejemplo, de una infección respiratoria pudiéramos tener un desajuste neurovegetativo como una rinitis gustatoria? La rinitis gustatoria es una condición donde existe una hiperactividad colinérgica, donde el paciente va a comer y al tener un estímulo parasimpático de secreciones, que es algo fisiológico para los procesos digestivos, se da un exceso de secreción acuosa en las vías aéreas del paciente. Entonces, el impacto a nivel del sistema nervioso, a nivel hematológico, a nivel musculoesquelético y a nivel respiratorio de la infección por COVID está ahí y estamos aprendiendo mucho, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en este momento, pues, viendo cuáles van a ser los lineamientos, qué es lo que debemos hacer, cómo podemos aprovechar pues las innovaciones en los tratamientos para evitar el contagio y tener, vamos a decir, mejor calidad de vida y evitar complicaciones. Con esto, hay infecciones que se consideran agudas en cuanto a la cavidad nasal y estas se manifiestan por lo que tú mencionabas, lo que es la producción de secreción, la comezón que les da,
la descarga retronasal, todo esto, ¿no? Sí, las infecciones respiratorias son procesos, por ejemplo, agudos. Cuando algo ya está durando más de 8 o 12 semanas, que se está tornando crónico, que es cíclico y repetitivo, siempre pensamos en las enfermedades alérgicas, ¿no? La enfermedad alérgica es algo que va a impactar en la calidad de vida del paciente, que tenemos que a lo mejor hacer esa prueba diagnóstica in vivo o in vitro, que son las pruebas cutáneas, para tratar de dar recomendaciones no farmacológicas, porque también las vacunas o la desensibilización, la modificación del entorno, o sea, el sacar la mascota, el cambiar la almohada, el quitar la alfombra, el quitar ciertos... Esos son los procesos agudos. Sí, bueno, los procesos agudos sería, por ejemplo, un resfriado común, ¿no? O sea, cuando empiezas con congestión nasal, con estornudos y mucha secreción y malestar, entonces, o un cuadro, por ejemplo, tenemos rinitis alérgicas que son estacionales y otras que son crónicas o perennes, que son durante todo el año, en mayor o menor intensidad están presentes. Vienen en la primavera, en el verano, en el otoño, en el invierno. Ok, entonces, una enfermedad crónica va de más de 8 o 12 semanas, como tú mencionas. Sí, a partir de 3 meses de duración, pues ya es una condición crónica. Ahí tenemos que ver cómo está la vía respiratoria integral del paciente, si no nada más es rinitis, cómo está la función auditiva, cómo están los senos paranasales. ¿Qué estudios les haces a todas estas personas? Bueno, generalmente después de la anamnesis se pueden estudiar, hacer estudios de imagen, particularmente, por ejemplo, cuando hay preocupación en relación con la anatomía de los senos paranasales. Un corte limitado de una tomografía axial computada nos da una idea muy clara de qué está pasando, y ahí, en colaboración con los colegas otorrinolaringólogos, se puede plasmar o programar un tratamiento de índole quirúrgico, ¿no? Por ejemplo, una tomografía. ¿Hay estudios más simples como una radiografía? Sí, las radiografías de senos paranasales son una radiografía lateral de tejidos blandos para el niño roncador que está teniendo problemas en los oídos y que a lo mejor tiene un crecimiento del tejido linfoide faríngeo, que es la amígdala faríngea y conocida coloquialmente como los adenoides. Este tejido, cuando crece, pues obstruye las fosas nasales, ¿no? Y los niños están mormaditos, hablan con una voz nasal y se complican mucho en el oído. ¿Esto se puede ver con una radiografía? Sí, con una radiografía. Sí, entonces, en ocasiones con la clínica, al inspeccionar la orofaringe y ver una hipertrofia amigdalina, un grado 4, un grado 3, pues intuyes que hay obstrucción a nivel de orofaringe, pero la nasofaringe probablemente pueda estar también obstruida, y ahí pues esos estudios nos ayudan. Pero finalmente lo que hace el doctor de las alergias es una prueba in vivo donde colocamos unos alergenos o antígenos estandarizados para identificar si el polen, el polvo, los gatos, cuáles son tus principales inductores de la respuesta inflamatoria, ¿no? Ciertamente el darles medicamentos antihistamínicos o antialérgicos, muchos de ellos tienen propiedades antiinflamatorias e inmunomoduladoras, y los utilizamos a mediano y largo plazo, ¿no? Damos medicamentos por 12 días, por un mes, por 2 meses, y no se diga si es una alergia dermatológica, ¿no? Ahí los damos durante un periodo prolongado. Así es. Entonces, ¿están los estudios radiológicos, las pruebas inmunológicas que hacen ustedes? ¿Hay estudios de laboratorio que puedan ayudar u orientar? Sí, ¿Hay algún problema? Sí, no. La realidad es que, por ejemplo, el médico de atención primaria, generalmente con una biometría hemática, se puede dar una idea si tiene eosinofilia o basofilia en la diferencial de la cuenta de las células blancas, de que probablemente se trate de una enfermedad alérgica, ¿no? Entonces, en ocasiones, si determinan los niveles totales de IgE, pues pudiera ser. Pero también existen las pruebas in vitro, como el RAST o el InmunoCAP, que son pruebas que identifican a nivel molecular la presencia o la unión, por ejemplo, del antígeno y el anticuerpo, sobre todo el anticuerpo reagínico, que es la inmunoglobulina E, y en esa forma identificamos sin hacer una prueba en la piel, porque hay pacientes que por la condición alérgica su piel está lastimada o tienen alguna hiperreactividad o sensibilidad aumentada, como la urticaria física, como el dermografismo, que en ocasiones es más difícil evaluar desde el punto de vista alergológico la piel, porque tendríamos muchos resultados falsamente positivos, pero bajo un ojo clínico podemos identificar muy fácil cuál es, porque existe el control positivo y el control negativo. Entonces identificamos muy bien
el grado de alergia que tiene el paciente y los puntos más relevantes, y en base a eso se inicia un esquema de tratamiento. Un saludo a Luis Velasco desde hasta la Ciudad de México. Gracias, doctor Luis. Un saludo al estar otra vez conectados. A Santiago Montaño, buenas tardes. Felicidades por la plática. Gracias a ti, Santiago, por comunicarte. Tenemos likes de Elizabeth Madrigal, Lorena Muñoz, Juan Carlos Ochoa, un saludo. Antonio Santana también. Daniel Almaguer, Brenda Moreno, Armando Martínez. Fíjate, esto nos va orientando el tener cuadros así de las vías respiratorias altas, en que pues empieza a dar manejos farmacológicos, pero en algunas ocasiones hay gente que no quiere manejos farmacológicos y pues empieza a tener una limpieza y esto les ayuda. Por ejemplo, este medicamento Gontinal MAR lo puedes usar para disminuir toda esta sintomatología. Sino ciertamente, o sea, por ejemplo, el aseo de la nariz, el barrido mecánico que da el agua de mar y el componente añadido que tiene, que es el xilitol. El xilitol es un alcohol dulce, es un agente que tiene capacidades bactericidas y viricidas que de alguna forma evitan las complicaciones de las enfermedades alérgicas. Entonces, hacer una limpieza diaria de la nariz concomitantemente con un medicamento, por ejemplo, antiinflamatorio que va a quitar en forma más importante la congestión y los síntomas de la alergia. Habitualmente estos son medicamentos que se prescriben, que son de uso personal, porque como el cepillo de dientes llega a ser un instrumento que toca nuestras mucosas, nuestras secreciones, y no debemos de compartirlos en la familia, pero el paciente, una vez que lo tiene, mi indicación es que lo use hasta que se acabe. Y particularmente en la población infantil, en ocasiones, el tener, por ejemplo, dificultad para saber cómo hacer un buen aseo nasal, o sea, hay veces que no saben cómo sonarse la nariz, ¿no? Entonces, a veces los papás pues, no quieren ver las secreciones y les tapan la nariz en vez de dejar que fluyan las secreciones. Este tipo de dispositivos nos permiten hacer un buen aseo nasal y normalizar la fisiología respiratoria. Entonces, yo creo que son dispositivos que en lo personal, yo como alergólogo en los últimos 30 años, a todos mis pacientes me interesa que no haya secreciones, o sea, porque es muy importante siempre la inspección nasal, ver las características de la mucosa, las características de los cornetes, ver el oído medio, ver la faringe, y sobre todo con estos tratamientos, con el uso regular, vamos viendo cómo se va mejorando la calidad de vida de los pacientes, la disminución de los síntomas, y si bien tratamos de quitar una enfermedad alérgica, que es una enfermedad crónica, a veces pues no se quita totalmente, ¿verdad? Pero la morbilidad de la enfermedad disminuye en forma muy importante. Fíjate, estamos en la ciudad de Monterrey y podemos amanecer con frío, llegar al mediodía con 38 grados de temperatura, más al rato tener lluvia, en la noche un aire fresco y otra vez volver a un torbellino de no sé qué temperatura ni cómo van a estar las condiciones. Pero se utiliza el aire acondicionado. El aire acondicionado durante su uso llega a tener resequedad de la cavidad nasofaringea. Está indicado el poderse estar haciendo lavados nasales para humectar esto. Con los cambios de temperatura, cuando hay mucha resequedad en el ambiente, podemos utilizar... Sí, particularmente hay un producto de esta misma nombre comercial que tiene en sus componentes aloe vera y manzanilla y tiene una solución hipertónica, y este componente es un mejor humectante, particularmente, por ejemplo, cuando tenemos epistaxis o tenemos sangrados nasales o tenemos mucha irritación. Entonces tenemos la oportunidad de tener otros componentes dentro de las aguas de mar para generar, por ejemplo, un poquito más de humectación y a lo mejor aminorar ese tipo de molestias. Pero ciertamente con lo que hemos vivido en los últimos meses de los incendios en las sierras aledañas aquí en las montañas de la ciudad de Monterrey, pues la contaminación y la calidad del aire se ha ido deteriorando. Entonces yo creo que requerimos darle una manita a nuestra fisiología nasal con este tipo de
recursos terapéuticos, sobre todo en pacientes que tienen enfermedades crónicas como las alergias o que se complican las infecciones virales con cuadros sinusales. Qué bien. Entonces es una recomendación estar a la mano para poder tener una fisiología, una limpieza, un aseo nasal, el tener una ayuda de estas sales de mar. Fíjate qué importante, cómo ha cambiado el tiempo con este cambio de temperaturas que tenemos, el tener a la mano algo que nos pueda ayudar al aseo y a la fisiología de nuestra cavidad nasal. Y particularmente ahorita ante la pandemia, o sea, estamos viendo también que pues esos hisopados o las muestras nasales o faringias para la determinación por PCR del coronavirus, hay algunos estudios ya preliminares donde el uso de este tipo de dispositivos y estas agüitas, después de ser positivo al virus, lo negativizas al paciente después de utilizarlos durante 3, 5 días, una semana, 2 semanas, se negativiza más rápido la prueba del PCR, ¿no? Entonces, qué importante. José Guadalupe Urbina Trujillo nos manda a saludar y te manda a saludar a ti como un excelente invitado. Muchos saludos del licenciado Urbina. Gracias, licenciado, gusto saludarte. Marlene, saludos, gusto en saludarla. Qué bueno el que se esté comunicando. Al doctor Carlos Samgra, desde Ciudad Victoria, nos manda a saludar. Un saludo, Carlitos. Y sí, estuvimos ocupados el sábado. Y ya para terminar, ¿qué recomendaciones le das a toda la gente que nos está escuchando? Yo creo que hoy en día es muy importante minimizar los síntomas respiratorios, ¿no? Dado que la tos y los estornudos pues son la vía en que se transmite básicamente las infecciones respiratorias, y ante esta pandemia yo creo que lo que nos ha traído la pandemia fuera del impacto a la humanidad ha sido la educación, ¿no? El usar los cubrebocas, el usar las caretas, si tienes tos o tienes fiebre, ese aislamiento, ese confinamiento, el distanciamiento social, el lavado de manos, todos este tipo de precauciones están haciendo que podamos contener la pandemia, ¿no? Las inmunizaciones ciertamente van a venir a darnos la pauta para la mejoría, pero finalmente sabemos pues que es un reto entre el agente infeccioso que está mutando, que está generando variantes, y la respuesta inmunológica del individuo. Una de las cosas interesantes es ver cómo, por ejemplo, también este tipo de aguas de mar con este componente que es el xilitol tienen una actividad o potencian la inmunidad innata, o sea, la inmunidad, por ejemplo, que inducen los fagocitos como los macrófagos, generando un mejor estallido respiratorio, o sea, generando óxido nítrico, generando una mejor fagocitosis y una resolución, por ejemplo, de los procesos inflamatorios, y recuperando, vamos a decir, a pacientes después de eventos quirúrgicos, después de eventos infecciosos, restablecer la normalidad en la vía respiratoria. Entonces, yo creo que son bienvenidas todas estas innovaciones. Creo que vamos a tener más conciencia de que debemos de hacer aseo de nuestras fosas nasales con regularidad, y que ciertamente los síntomas de la alergia van a minorar mucho si utilizamos estrategias también de este tipo. Qué bueno. Mari López, muchísimas gracias por comunicarse. Excelente plática. Qué bueno que es esto y la importancia de la cultura de la higiene. Así es, la importancia de la cultura de la higiene en todo nuestro cuerpo, en nuestras cavidades, es muy importante, y son pues temas que debemos de tener presentes para irnos educando y educar a toda la gente y a todos nuestros familiares. Carlos Samna también dice que es una plática muy didáctica. Saludos a Vicky González de Hernández, Tony Nájera, Mike Garza, todas estas gentes que se comunican con nosotros. Te lo agradecemos. Gracias por estar con nosotros, Jorge, otra vez en esta plática de fisiología e higiene nasal para pues este tiempo que se está presentando, y saber que debemos de tener pues una buena aireación en nuestra cavidad nasal, una limpieza total para evitar tener inflamaciones y ayudar a todas aquellas personas que llegan a tener un proceso alérgico, alguna rinitis, tener una buena opción para tener una mejoría.
Les invito a que se suscriban al canal de YouTube, nos den un like en Dr. Córdoba Entre Amigos y les esté llegando todas las semanas estos programas que tenemos para ti. Les recuerdo, yo soy Roberto Córdoba y nos despedimos. Jorge, muchas gracias. Nuevamente muchas gracias, Roberto, un placer haber estado aquí compartiendo un ratito de lo que hacemos en el día a día en los últimos 30 años y pues como siempre a la orden. Qué bueno, muchísimas gracias y estamos en contacto con ustedes. Gracias por estar con nosotros y nos vemos aquí el próximo martes. Hasta pronto. Voces Online Radio presentó Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Escúchanos en la próxima emisión.